Hola, buenas tardes. Esta semana ha pasado muy rápido para nosotros porque la verdad es que nos hemos divertido mucho preparando este programa para que ustedes se diviertan y de paso vayan conociendo el mundo del ajedrez. Ya saben que hoy empiezan sus partidas contra el campeón, Garry Kasparov. Además, tenemos en el estudio a Ljubomir Ljubojevic, llamado el yugoslavo de Linares y uno de los mejores jugadores del mundo, al que luego va a entrevistar Ana José Cancio. Vayan preparando papel y lápiz, o mejor aún su tablero, para el concurso de problemas. Covadonga Cadenas ya tiene preparadas sus cartas para los premios. A propósito, tengo que decirles algo importante y muy entrañable. Estamos realmente emocionados por la gran cantidad de mensajes de ánimo que muchos de ustedes nos han enviado. En nombre de todos los que hacemos en Jaque, se lo agradezco de verdad. Y ahora vamos al grano con un reportaje sobre los que se toman el ajedrez muy en serio. El duro camino hacia la cumbre. Cada 3 años, millones de ajedrecistas comienzan la ascensión hacia una cumbre en la que solo hay sitio para el campeón. Todos los demás sucumbirán en el camino por motivos técnicos, físicos o psicológicos. En un club cualquiera, un jugador ha obtenido buenos resultados en su época juvenil y ahora sueña con emular a Garry Kasparov, el actual campeón. Para ello deberá proclamarse primero campeón provincial o autonómico y después campeón de España, que no es poco. Si lo consigue, se habrá clasificado para el torneo zonal que agrupa a los mejores ajedrecistas de Italia, Portugal, San Marino, Andorra y España. Tendrá que ganar para pasar a la siguiente fase, que es el torneo interzonal, donde se encontrará con 63 figuras de primera fila mundial, clasificados en sus respectivas zonas geográficas. Nuestro jugador se vería entonces ante un desafío extraordinariamente difícil, porque de los 64 participantes en este torneo, solo se clasifican 11, que unidos al subcampeón del mundo y a los 3 que más lejos llegaron en el ciclo anterior, disputan mediante un complejo sistema eliminatorio el torneo de candidatos, cuyo vencedor retará al campeón mundial. Son las 9 de la mañana en el Polideportivo Ninoy Aquino de Manila. Aquí se está jugando el torneo interzonal clasificatorio para el campeonato del mundo. La sala de juego comienza a tener vida. Los árbitros y sus ayudantes preparan los tableros, comprobando que la casilla del ángulo derecho sea blanca y que todas las piezas estén bien centradas. Hay que vigilar especialmente el funcionamiento de los relojes, porque cuando un jugador apura su tiempo, cada segundo es precioso. ¿Sí? Hombre, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Bueno, bastante bien, ¿no? Hoy hay una partida dura, ¿no? El español, Miguel Illescas, de 24 años, se ha ganado el respeto de la élite mundial.
Bueno, hombre. Sí, bueno, me acabo de levantar ahora mismo. Hoy afronta una difícil prueba frente al británico Tony Miles. Ayer se durmió pensando en la manera de plantear la partida. La verdad que estoy un poco disgustado, pero bueno, a ver si se pasa, ¿no? ¿Bajas ahora entonces o qué? De acuerdo. Vale, me voy levantando, ¿eh? Vale, hasta ahora. Miguel y su analista, el maestro internacional Jesús de la Villa, saben que el rival de hoy es un jugador muy imaginativo, experimentado y luchador, y se disponen a preparar minuciosamente la partida. Se van tocando, ¿no? Y ahora un tiempo aquí. Torre de 1, por ejemplo, ¿no? Torre de 1 también, ¿no? Quizá, ¿no? Las torres también. ¿Puedes mirar a ver si hay algo ahí de esto, no? Los adelantos de la informática se han unido a los libros y revistas especializados para aportar una enorme cantidad de información a los jugadores. Un poco justo, ¿no? Vale. Gracias a ello, Illescas puede estudiar muchas partidas recientes de su adversario de esta tarde. Ya no tengo ningún problema. Bueno, no, aparte, si no es otra cosa, lo pienso la partida también, ¿no? Mientras, la calma es absoluta en este escenario donde 6 horas más tarde se va a representar un drama mudo. Los ejércitos ya están preparados para la batalla en la posición inicial, que según los expertos es la más difícil de todas. Tras una comida ligera y sin gota de alcohol, llega la hora de entrar en escena. Durante los minutos previos a la partida, conviene relajarse y hablar de temas banales. Miguel y Jesús no solo están unidos por razones profesionales, además son amigos. Esto es muy importante porque el papel de un analista no se limita a los aspectos técnicos. ¿Cómo está? Bueno, sí, tienes que aguantar. Hay que aguantar y aguantar todo el rato, la tensión y ya está. En el ajedrez, la única actividad humana que enfrenta a dos personas durante 6 horas sin que se toquen ni se hablen, las derrotas son muy dolorosas. Por eso conviene tener a un amigo cerca. Llega el momento de elegir la apertura o defensa que iniciará la partida. El estilo de juego del rival, su carácter, su posible tendencia a sufrir apuros de tiempo y su resistencia física son algunos de los factores a tener en cuenta en esta elección. De hecho, es posible que el desarrollo de la partida no tenga nada que ver con la preparación matutina. Estos jugadores están nerviosos, pero procuran olvidarlo. Siempre hay un factor de incertidumbre basado en que el oponente juegue lo que se supone que va a jugar. Un ajedrecista debe tener un motivo muy grave para negarse a estrechar la mano de su rival. Es un rito sagrado. Todos luchan por la victoria porque ganar es mucho más bonito que participar. Ahora, la tensión se puede cortar con un cuchillo. El sistema algebraico de anotación consiste en denominar a las columnas de izquierda a derecha con letras de la A hasta la H y a las filas con números del 1 al 8, desde el punto de vista de las piezas blancas. Ljubomir Ljubojevic es un hombre de esos que se encuentran en la cumbre del ajedrez mundial. Se codea con los mejores. Es un hombre de vocación tardía, se inició a los 15 años en el ajedrez yugoslavo, pero casado con una linarense. La conoció en el Torneo Internacional de Ajedrez de Linares de 1980 y se casó en el 81. Está con nosotros. Ljubo, buenas tardes. Buenas tardes. Además de esto que he dicho de ti, ¿algo que tú quisieras reseñar y que yo no haya dicho en la presentación? Yo creo que usted ha dicho demasiado, porque el ajedrez es una profesión que
a los ajedrecistas se les hace viajar mucho en el mundo y creo que no soy el único ejemplo que se ha casado con una extranjera, digamos, porque hay muchísimos casos entre los ajedrecistas que se han casado con las mujeres lejanos de su propio país. 16 años lleva Ljubo en la élite del ajedrez mundial, gran maestro desde el 71. ¿Y qué se ve desde ahí arriba? El ajedrez es una profesión, primero, que yo amo. Quiere decir que es algo que me encuentro desde que he comenzado el ajedrez. He sido apasionado toda mi vida por él. Pero claro, cuando se llega más arriba se respira más difícil, porque la competición es mucho más fuerte y los momentos de depresión también pesan más, porque a veces estamos expuestos a un ritmo de juego que es mucho más elevado que normalmente un aficionado. Quiere decir, hay torneos con un descanso, digamos, una semana entre dos torneos que perjudica, no digo a la salud, pero realmente a la condición física y a veces mucho a la condición psíquica también. Supongo que a nuestros espectadores les gustaría saber muchísimo si un ajedrecista de élite, como es Ljubo, sufre en las partidas por aquello que puede perder o realmente disfruta en cada partida de ajedrez que está disputando. Bueno, si la pregunta se concierne a mí, yo tengo que decir que sufro muchísimo. Soy así, ¿no? Un poco extrovertido. Hay veces incluso cuando uno hace un error que piensa que no se lo merece, o por lo menos está muy crítico, muy riguroso consigo mismo, entonces este es el momento tal vez más difícil en la carrera de un ajedrecista, porque él no se puede permitir el lujo de dejar una partida pasar, porque cada partida en el ajedrez cuenta. Para la historia, para su propia carrera, incluso un momento, un error, un segundo, que uno puede, por ejemplo, tener mal pensamiento, o poca concentración, o poca profundidad en su sentimiento y todo, le puede costar muchísimo en su carrera deportiva. Quiere decir que pueden cambiar muchos años de su vida por eso. En los primeros 14 años de la vida de Ljubo, el próximo mes cumplirá 40%, los dedicó al fútbol, después al ajedrez. ¿Qué cambio ha notado en sí mismo? ¿Cuál es la evolución que ha experimentado desde que se inició en el ajedrez Ljubo hasta este instante en el que permanece en la élite mundial? Yo creo que yo sigo siendo el mismo. Incluso me recuerdo que tenía los mismos deseos a los 16, 17 años como ahora. Quiere decir que únicamente el ajedrez yo creo que ha sido un espejo de mi propio carácter, mi propia vida. Quiere decir, he podido a través del ajedrez de alguna manera purificar mi carácter y mi alma. Y yo creo que eso es lo que me ha ayudado de alguna manera de jugar mejor, porque nadie es perfecto y tiene muchos errores. Y el ajedrez es un juego donde se refleja mucho el carácter de cada persona. Quiere decir, a través de los expertos, claro, que son capaces de ver lo que está pasando, se pueden ver muchísimas cosas. Y eso, soy el mismo, digo. Pero claro, en la época de la pubertad, el ajedrez prácticamente ocupó toda mi pasión, mucho más que el fútbol, como habéis dicho antes. Es porque yo he encontrado una extrema riqueza en el contenido del juego, porque el fútbol, aunque sea dinámico a la simple vista, el ajedrez tiene mucho más dinamismo, que es mucho interior. Y yo, por lo visto, en la época de la pubertad, me ha apasionado un cambio, digamos, psicofísico. Por lo que yo sé y por lo que le he visto jugar, Ljubo es muy, muy agresivo. Sobre todo le gusta ganar, ante todo. Tiene un talento extraordinario. ¿No crees si ese talento lo uniera a una disciplina de trabajo terrible, podría ser el campeón del mundo? Porque creo que no es muy trabajado, un poco baguete, ¿no? ¿O no? Yo creo que los campeones del mundo nacen, no se hacen. Quiere decir que yo considero, he tenido bastante talento para el ajedrez, pero nunca suficiente para hacerme campeón del mundo. Esto lo tengo muy consciente. Pero claro, he tenido momentos y he podido jugar con los mejores y ganarles. El sistema algebraico de anotación es similar al juego de los barquitos. A cada casilla le corresponde una letra y un número, como resultado de la intersección de la columna y fila donde está situada. Al plantear este problema les di una pista esencial. La posición de los reyes no influye para nada en la posición. Lo importante es que estos peones se abran paso enérgicamente hacia la octava fila. Eso se consigue avanzando el peón central.
Las negras ahora tienen dos posibilidades de captura, pero en realidad eso es indiferente porque la idea es la misma. Supongamos que capturan con este peón. ¿Qué es lo que ha cambiado en la posición ahora con respecto a la posición inicial? Que ha desaparecido uno de los obstáculos que impedían a este peón llegar a la octava fila, pero aún queda otro que le impide llegar a la sexta. Pero a este lo podemos desviar así. Las negras ahora están obligadas a capturar nuevamente y ya nadie puede impedir el camino de este peón. La semana pasada les decía que esta posición se parece mucho a un contraataque de baloncesto de 3 contra 3. El resultado ha sido que 2 jugadores han caído por el camino, pero el tercero va derecho hacia canasta. En este caso, el fin justifica los medios. No se fíen de las apariencias. No crean que es que no nos ha escrito nadie, sino todo lo contrario. El número de cartas ha sido de tal magnitud, ha sido tal el aluvión, bueno, que nos han materialmente inundado. El problema no debía de ser muy difícil, ¿no? Vamos a ver quién ha sido el afortunado. La respuesta es PB6. Correcto. Y nos la envía Consuelo Barandalla Mauleón, Falces, Navarra. Enhorabuena, Consuelo. Ya sabe que recibirá en su domicilio una maravillosa computadora de ajedrez de competición. Y a estas otras 20 cartas, también en sorteo ante notario, le han correspondido otros premios. Como ven, no es nada difícil ganar premios con nosotros. Basta con que nos escriban una postal, mejor una postal que una carta. Y por favor, una sola por cada persona, porque todo el mundo tiene derecho a tener las mismas oportunidades. Nos escriben una postal, repito, a Televisión Española, apartado de correos 75045, programa En Jaque, 28080, Madrid. Y ahora les dejo con Leoncho, que les va a poner otro de sus problemas. Ah, y escriban hoy mismo, porque la semana que viene espero tener aquí sus postales. Si usted empieza a estudiar inglés, pronto se dará cuenta de que pronunciar como lo hacen los nativos es extraordinariamente difícil. Entonces, quizás se conforme con hablar para que le entiendan. Pero si usted es muy tenaz, seguirá estudiando hasta conseguir pronunciar como los británicos. Esa reflexión tiene bastante que ver con esta posición. Les toca jugar a las blancas, que aparentemente pueden conseguir tablas, e incluso eso parece que es un buen resultado, puesto que las negras tienen ventaja de material, con una torre contra un caballo. Las tablas de las blancas se conseguirían con este jaque de caballo, que obligaría al rey negro a moverse a esta casilla, ya que la torre no puede tomar, porque entonces la dama quedaría indefensa. Es decir, después de caballo jaque, rey aquí, el caballo vuelve donde está ahora, el rey vuelve, repetimos posiciones y eso es tablas. Pero sin embargo, las blancas deben buscar la victoria porque, lógicamente, esta posición con la combinación de la dama y el caballo atacando al rey negro es una posición ganadora. Voy a darles una pista importante. A este tipo de posiciones se les denomina el mate de la coz. Por algo será. Ahora les vamos a dar la oportunidad de batirse contra el campeón del mundo de ajedrez. Juegue contra Kasparov. Vamos a repasar rápidamente el mecanismo. Son 2 partidas, una con blancas, otra con negras. Cada semana yo les sugeriré aquí varias posibilidades. Ustedes nos llamarán votando por la jugada que más les guste. Nosotros se la enviaremos a Kasparov y él nos contestará cada semana delante de nuestras cámaras. Y sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera jugada con blancas de Kasparov.
La elección del primer movimiento es siempre difícil. E4, D4, C4, caballo F3. Incluso hay jugadores originales que prefieren G3 o B3, pero yo elijo normalmente D4, porque creo que es el más sólido y ofrece más posibilidades de aprovechar la ventaja de salida. En definitiva, no quiero liarme. O sea que mi jugada es D4. Parece que Kasparov les tiene mucho respeto, porque ha elegido la jugada que normalmente emplea en las partidas más serias, que es D4. Por cierto, para evitar confusiones, tengan en cuenta que en este tipo de notación, la algebraica, aunque colocamos las letras y los números desde el punto de vista de las blancas, cada casilla solo tiene un nombre, se mire por donde se mire. Es decir, esta es D4 y no importa que lo veamos desde el punto de vista de las blancas o de las negras o desde los costados. Es siempre D4, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora contra D4, ¿qué podemos jugar? Lo más frecuente en la práctica magistral es caballo F6. No porque sea lo mejor, eso sería mucho decir, sino porque es lo más flexible. Es decir, ustedes ahora pueden esperar y no elegir el tipo de esquema que van a emplear hasta las próximas jugadas y de paso han desarrollado una pieza. Pero también existe la posibilidad más clásica de todas, es decir, enfrentar su peón contra el peón de Kasparov con D5. Es una jugada perfectamente normal. Y si a ustedes lo que les gusta es el espíritu aventurero y los riesgos, aunque enfrente esté el campeón del mundo, entonces les sugiero otras dos posibilidades. C5 o bien una aún un poco más peligrosa, pero divertida, que es F5. Por lo tanto, tenemos 4 posibilidades. Y ustedes tienen que llamar a un número de Madrid, por tanto, marcando siempre el prefijo 91 y dejando en nuestros contestadores automáticos su nombre, sus apellidos, su teléfono y, muy importante, la provincia desde donde nos llaman. Ahora, si lo que les gusta es votar por caballo F6, tienen que marcar el 346 90 91. Si prefieren D5, 346 90 92. Si les gusta C5, 346 90 93. Y si optan finalmente por F5, 346 90 94. No hace falta que se den mucha prisa porque tienen tiempo hasta el lunes al mediodía cuando cerramos el escrutinio, pero tampoco se duerman. Como pueden ver, el sistema es relativamente sencillo y además tienen ustedes mucho tiempo para acostumbrarse. Vamos ahora a la otra partida, aquella en la que ustedes juegan con las piezas blancas. La mejor forma de intentar aprovechar el hecho de tener la iniciativa, de hacer la primera jugada, suele ser colocar un peón en el centro, bien D4, que es lo que ha hecho Kasparov en la otra partida, o bien, si lo prefieren, porque además da lugar a luchas un poco más vivas, E4. Esto es totalmente normal. También se puede jugar, si ustedes son partidarios de una lucha un poco más lenta, más de maniobras, más desde el fondo de la pista, si utilizamos un símil tenístico, entonces pueden jugar C4. O bien, desarrollar el caballo a F3 y esperar a ver qué es lo que hacen las negras. Es decir, en esta partida también tenemos 4 posibilidades. Y lo que tienen que hacer es llamar, marcando siempre por delante el 91 de Madrid, a los siguientes teléfonos. Si votan por D4, al 346 90 95. Si les gusta más E4, 346 90 96. Si prefieren C4, 346 90 97. Y por último, si han elegido caballo F3, 346 90 98. No se olviden, deben llamar a un solo contestador automático para cada partida. Una llamada para la jugada de blancas y otra llamada para la jugada de negras. Si hacen más de una llamada, se anularán. Es muy importante que dejen muy claros todos sus datos. Nombre, apellidos, número de teléfono y provincia desde la que llaman. Entre todas las llamadas recibidas sortearemos 2 computadoras de ajedrez de competición. Sería una pena que después de tener usted la suerte de ganar, tuviéramos que anular su llamada por estar sus datos incompletos. Y ahora les dejo con Leoncho, que está ahí en el tablero, devanándose los sesos. Hasta el viernes.
Sí, estaba pensando lo que haría yo si tuviera enfrente al campeón del mundo, cosa que no ocurre todos los días. No se olviden, llámenos antes del lunes al mediodía. Y si este fin de semana tienen que salir a la carretera, sean prudentes. Ya saben que los viernes a las 5:30 estamos en Jaque. Hasta el viernes, les esperamos.